Hola, mi querida Virginia. Hola, hola, Lizzy querida, ¿cómo vas? Bien, bien. En un ratico, en un minuto más empezamos, porque Claro, por supuesto. todavía, ojalá se conecten más medios. Buenos días, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más periodistas y comenzamos. ¿Cuánto más? Un minuto más y ya comenzamos. Ya, ok. Has estado con harto trabajo con esto, ¿no? Oye, pero ¿leíste lo que dijo la Rocío? Sí, Qué bueno, ¿no? muy bien. Muy bien. Sí, estamos en la mira de Naciones Unidas ahorita, Qué como bueno. siempre. Y ahora peor. Yo quería escribirle a la Eli para ver. Ay, está recién despertando, ¿no? Muchísimas gracias. Virgi, ¿querías decir algo? No, podemos comenzar. Eh, Sí, comenzamos con Cristina, por favor, en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, voceros, mi estimada Virginia, mi estimado Sebastián, mi estimado Josué. Como les decía, esto hubiese sido una muy buena oportunidad de poder mirarnos, conocernos personalmente. Sin embargo, la tecnología, dadas las circunstancias, nos permite estrechar lazos aún a pesar de la distancia. Para mí es un gusto estar aquí, compartir este espacio en representación de la Fundación Nina Warning y en representación de las organizaciones firmantes de nuestro pronunciamiento en torno al Código de la Salud. Como ya es de conocimiento de todos, buenos días también a las y los compañeros periodistas que han acudido a nuestro llamado a esta rueda de prensa. Como les decía, el pasado 25 de agosto la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos el nuevo Código Orgánico de la Salud, el mismo que contempla temas diversos y algunos de ellos relacionados con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El nuevo Código Integral de la Salud garantiza derechos constitucionales como la confidencialidad, servicios de salud integral y reproductiva, así como las emergencias obstétricas, el derecho a la anticoncepción, el acceso a la anticoncepción y la información tanto para mujeres como para hombres. Posterior a la aprobación al nuevo Código de la Salud por parte de la Asamblea, vimos una arremetida por parte de grupos conservadores, fundamentalistas, que lamentablemente, hay que decirlo, han llevado a cabo una campaña de desinformación en torno a lo que es el Código Orgánico de la Salud. Dado esto, las organizaciones feministas del Ecuador nos vimos en la necesidad de emitir un pronunciamiento apegado a la Constitución de nuestro país. Las mujeres organizadas trabajamos constantemente para evitar que los grupos fundamentalistas y antiderechos avancen en esta campaña de desinformación acerca de lo que es nuestros derechos fundamentales.
Entendemos que la salud integral es sin duda la dimensión más importante de la vida de los seres humanos. Y en torno a nuestro pronunciamiento acerca del COS, pudimos juntar voluntades, sumamos voces de mujeres, de organizaciones, de fundaciones de mujeres alrededor de todo el país. Podemos decir que el pronunciamiento suma voces de mujeres no solamente quiteñas, sino ibarreñas, mujeres de Manta, mujeres de Otavalo, de todos los confines de nuestro país. También logramos sumar voces diferentes como lo son de representantes de las y los hermanos indígenas en nuestro país. Tuvimos la adhesión por parte de la CONAIE, por ejemplo. Tuvimos también adhesión de grupos diversos miembros de colectivas de la comunidad LGTBI. Y de igual manera obtuvimos apoyo internacional por parte de fundaciones, de organizaciones, representantes de mujeres alrededor de toda América Latina. Tuvimos apoyo de colectivas y fundaciones de Colombia, desde Bolivia, desde México también, desde El Salvador, desde Guatemala. Y también se sumó a este pronunciamiento organizaciones como la FAR, que es la Feminist Alliance for Rights, la cual es una alianza global que tiene representación en América Latina toda, en el Caribe, en América del Norte, en Europa, en África, en Asia y en islas del Pacífico. Obtuvimos un total de firmas de 186 personas por parte de 148 organizaciones, como les digo, a nivel internacional. El porqué de esto es simplemente porque el Código Orgánico de la Salud, como ya mencioné, garantiza derechos constitucionales de las mujeres de acceso a métodos anticonceptivos, derecho a la salud, y son pues derechos fundamentales. Los derechos sexuales reproductivos de las mujeres son derechos humanos fundamentales. En esto quisiéramos hacer hincapié, quisiéramos de esta manera también invitar a todas las personas que nos miran a sumarse a esta voz de todos nosotros en defensa de lo que ha aprobado la Asamblea Nacional. Como mencioné antes, grupos religiosos fundamentalistas están pidiendo, exigiendo el veto presidencial al Código Orgánico de la Salud, y pues esto pone en riesgo nuestro libre ejercicio a la salud reproductiva a todas las mujeres. Uno de los artículos en los que se centró más la atención es aquel que es el articulado, mejor dicho, fue eliminado del Código de la Salud, el articulado que permitía a los profesionales de la salud hacer su objeción de conciencia cuando se presenten por emergencias obstétricas en los hospitales públicos mujeres con abortos en curso. La objeción de conciencia ponía en peligro la vida de mujeres que se presentaban, como digo, en los hospitales públicos en estas condiciones, puesto que les facultaba, dadas sus creencias, dadas sus opiniones personales, les facultaba para no dar atención médica, y más allá de eso, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, también les daba la posibilidad de denunciarlas por estar con un aborto en curso. Sin embargo, es necesario hacer hincapié sobre el hecho de que las mujeres que se presentan con emergencias obstétricas en un hospital no necesariamente fue porque lo provocaron. Muchas veces puede ser un aborto natural, por causas naturales, y esto es algo que no se puede determinar en una cita médica, ¿no? Es algo que no se puede determinar a través de un examen simple, a través de una examinación simple. Esto es algo que no se puede determinar. En esas circunstancias es pues absolutamente indebido que un profesional de la salud pueda, por objeción de conciencia, decir no voy a atender esta emergencia, siendo, repito, una emergencia obstétrica. El Código de la Salud permite eliminar la objeción de conciencia y posibilitar que alrededor de 4 millones de mujeres ecuatorianas en edad fértil puedan acceder libremente a su derecho a la salud,
sin que un médico pueda decir, no le voy a prestar la atención médica a pesar de que usted está, yo no sé, sangrando, porque mi religión, mi fe no me lo permite. Es simplemente eso. No, el Código de la Salud de ninguna manera comprende la legalización del aborto, porque para eso tendríamos que estar hablando de un código penal. Bajo estas dos realidades, pues es que nosotros nos hemos permitido señalar la campaña por parte de grupos antiderechos como una campaña falsa, como una campaña basada en mentiras y en manipulaciones para hacer creer a las personas que a través de este Código de la Salud se permite la legalización del aborto, nada más lejos de la realidad. Lo que se pide es que las mujeres sean atendidas de la manera pronta, inmediata, como corresponde, como debe ser el deber de los profesionales de la salud. Decirles que agradecemos en verdad todo el apoyo que hemos recibido en torno a este pronunciamiento. Como dije, en todo el país recibimos adhesiones de compañeras, representantes de organizaciones feministas, de mujeres. Vale la pena recalcar que ha sido una participación masiva que ha sumado voces de mujeres muy jóvenes, nuevas en el feminismo, de mujeres de mediana edad que llevamos ya pues algunos años en la defensa de los derechos de las mujeres, también mujeres que yo las puedo considerar como mis maestras en el feminismo, que son como que la generación anterior a nosotras, que hasta el día de hoy nos siguen dando una mano, nos siguen dando lecciones de lucha en cuanto a lo que se refiere a la lucha de las mujeres, del feminismo. Y es verdaderamente ha representado para todas nosotras un abrazo entre todas nosotras, humanos, en una sola voz, en un solo esfuerzo, en la defensa de nuestros derechos. Eso es todo cuanto puedo decirles el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Cristina Almeida, representante de Nina Warmi, por su intervención. Les recordamos a las y los periodistas que están conectadas que están presentes los voceros y las voceras Josué Berrú, de la Red Ecuatoriana de Fe, Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, Sebastián Palacios, asambleísta. Vamos con la intervención de José Berrú. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos y con todos. Muchísimas gracias a la Fundación Desafío, a Virginia por la invitación. Un gusto compartir con Cristina Almeida, con el legislador Sebastián Palacios, y buenos días con todas y todos, compañeras y compañeros periodistas. Realmente para mi persona como vocero de la Red Ecuatoriana de Fe es un gusto y una necesidad imperiosa, ¿no? El pronunciarnos frente a un código que es fundamental, que ha estado por muchísimos años represado en la Asamblea, pero que es importantísimo para poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero los derechos de todas y de todos los y las ecuatorianos, ¿no? Nosotros somos un colectivo compuesto por miembros, por líderes, por lideresas, por distintas organizaciones que nos identificamos dentro del gran campo religioso del cristianismo. Vivimos nuestra fe desde distintas maneras y también reivindicamos el hecho de que no existe una única forma de ser cristianos y cristianas, que existen muchas otras formas diversas de vivir la fe y que definitivamente la hegemonía y el resurgimiento conservador, como bien lo han mencionado, antiderechos, no es el representante de todo el campo religioso. Y es por esto que ya cuando se estaba debatiendo en la Asamblea en la despenalización del aborto en caso de violación, como bien lo mencionaban en el COIP, nosotros ya nos pronunciamos y entregamos un comunicado a la Asamblea Nacional en donde 14 líderes, lideresas y miembros de estas distintas iglesias nos pronunciamos a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. El día de hoy no nos convoca eso, como bien dicen, esto no se trata lamentablemente aún de la despenalización del aborto en caso de violación, se trata simplemente del deber que como Estado, como médicos, como médicas de la República, todos, por su juramento que han hecho, tienen la obligación de atender emergencias obstétricas justamente para precautelar la vida y la salud de las mujeres. Entonces, es por esto que hemos generado esta declaración con más de 62 firmas, ¿no?, de miembros, de líderes, de lideresas y de distintas organizaciones que desde la fe queremos reivindicar justamente que el campo religioso es plural y que nuestra fe no puede ser compatible con estar a favor de la tortura y de la muerte en distintas formas para hombres, para mujeres y sobre todo para las diversidades sexuales, ¿no? En cuanto a las emergencias obstétricas,
vale decir y vale recalcar el hecho de que afirmamos la dignidad humana de las mujeres y su derecho a la vida y a la salud. Nuestra fe nos exige actuar con empatía hacia todas las personas, más aún hacia quienes están sufriendo por razones de condición social, razones emocionales y de salud. Por lo cual exigimos el tratamiento profesional y confidencial como la respuesta indicada para atender a las mujeres en casos de emergencia obstétrica. Rechazamos rotundamente el uso de la religión para negar la atención médica a las mujeres y es lamentable ver la realidad que vivimos en el Ecuador. Como todos sabemos, por ejemplo, más de 243 mujeres entre los años de 2003 y 2016 se les abrió casos en la Fiscalía por aborto y todos conocemos también el caso de Sara, que fue llevado por la abogada Cristina Torres, quien fue judicializada y denunciada por un médico incumpliendo toda atención ética que tenía que ver con precautelar su vida y su salud. En cuanto a las terapias correctivas de la orientación sexual e identidad de género, que también es tema del Código Orgánico de la Salud, afirmamos que la dignidad humana de las mujeres y su derecho a la vida y a la salud. Y rechazamos el uso de la religión para negar una vida en plenitud a una persona por su orientación sexual o identidad de género. Las terapias que se han llamado como corrección de la identidad de género no tienen ningún sustento científico ni ético. Como psicólogo clínico puedo decir que es realmente una tortura que ya está penalizada en nuestra legislación el poder llevar a cabo terapias que quieran corregir la orientación sexual de una persona cuando evidentemente no hay nada que corregir. La orientación sexual nosotros desde nuestra fe la consideramos como un don de Dios. La diversidad es un don de Dios y nuestro deber como cristianos en el marco del respeto del Estado laico es generar argumentos que estén basados en hechos científicos objetivos y desde nuestra fe, por supuesto, luchar para que estos se traduzcan en justicia social para todos. En cuanto a la educación sexual y el acceso a anticonceptivos, afirmamos la dimensión de lo sagrado de la sexualidad humana. Reconocemos la responsabilidad del Estado y la sociedad en garantizar educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos a adolescentes y adultos y adultas de forma informada, de acuerdo a su edad y segura. Rechazamos el uso de la religión para negar los derechos sexuales y reproductivos de la población y les recordamos que justamente absolutamente nadie, ni siquiera las familias, tienen el derecho de negar a sus hijas y a sus hijos el derecho que ellos tienen a recibir información completa y responsable sobre su salud sexual y reproductiva para que tomen las mejores decisiones. También nosotros quisiéramos rechazar el hecho de que se quiera vetar el artículo que habla sobre la asignación de sexo en casos de anomalías de indeterminación sexual. Justamente lo que el código está buscando es prohibir que antes de que la persona llegue a la pubertad se realicen intervenciones a personas que nacen con lo que se conoce en términos médicos como una anomalía de indeterminación sexual, que es por razones cromosómicas, por razones fisiológicas de distintas formas, ¿no? Podemos ver que la investigación médica y psicológica realmente es contundente al decir que estos procedimientos no se deben llevar a cabo en la niñez sin el consentimiento de la persona, ¿no? Es por eso que afirmamos que la diversidad natural del sexo biológico y la dignidad de las personas nacidas con anomalías de indeterminación sexual. Celebramos a las personas intersexuales como personas íntegras, creadas en imagen y semejanza de Dios. Apoyamos su libertad de conciencia en elegir procedimientos de asignación de sexo cuando alcancen la fase de la pubertad. Y rechazamos rotundamente el uso de la religión para negar los derechos de las personas intersexuales, ¿no? Con mucha tristeza, pero también con mucha fuerza e inspiración, vemos cómo lamentablemente el sector hegemónico del cristianismo, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, en primer lugar quiere arrogarse la voz única y legítima para hablar desde la religión. Somos un colectivo en donde firmamos personas que somos miembros de la Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador, de la Iglesia Unida del Ecuador, de varias iglesias a lo largo del país, de varias organizaciones, de varias personas que son católicas, que son evangélicas, de muchas otras que queremos decir claramente, no usen la religión para defender la muerte y la tortura para las mujeres y para las diversidades sexuales. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Josué Berrú. Vamos con la intervención de Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío. Muchas gracias, Talía. Buenos días con todos y con todas. Un saludo para quienes nos acompañan como voceros y voceras en este tiempo y en este momento en donde las mujeres nunca hemos tenido
una situación más de riesgo como la que estamos viviendo ahora debido a una arremetida y a una propuesta y a una incidencia de grupos que, liderados por las élites de las iglesias, están planteando introducir frases e introducir conceptos que realmente lo hacen para obstaculizar el acceso a prestaciones de salud pública básicas, como es la emergencia obstétrica, como es el acceso a los anticonceptivos, como es el acceso a la educación sexual. Yo quiero decirles que realmente desde el movimiento de mujeres, del movimiento feminista, estamos absolutamente sorprendidas de la capacidad y de la capacidad de plantear cosas que nunca hubiéramos pensado que se pueden poner en la arena política, como es una emergencia obstétrica. Una emergencia obstétrica no puede ser motivo de debate político. La entrega de anticonceptivos no puede ser motivo de debate político y no podemos estar haciendo ruedas de prensa para defender un derecho básico que ya estaba en la ley orgánica todavía vigente, que ya estaba en la historia de las atenciones del Ministerio de Salud por siempre. Resulta que ahora estamos debatiendo si nos pueden dar o no anticonceptivos o si nos pueden o no atender en una emergencia obstétrica. Realmente es inconcebible que se haya y se esté planteando esto, porque el Código de la Salud, si bien no es un código perfecto, tiene muchos pendientes, también es un código que ha afianzado el derecho de las mujeres y el derecho de los hombres a recibir atención en condiciones de dignidad, en condiciones de no humillación, en condiciones en donde, por ejemplo, las mujeres que llegan con situaciones de aborto, suponiendo que sean provocados o no, lo menos que quieren es que esa situación sea denunciada o sea ventilada en un espacio en donde sean humilladas. Las mujeres que abortan en este país por razones no especificadas son alrededor de 10.000 al año. O sea, son 10.000 mujeres que llegan a los servicios de salud por complicaciones derivadas de aborto cuya causa no se sabe. Entonces, en ese marco, esas mujeres, más o menos 10.000 mujeres, van a estar en riesgo de no ser atendidas y de no ser respetadas en ese espacio de atención. Entonces, en ese marco, planteamos también que existen, por ejemplo, 3.043 casos de embarazo ectópico. ¿Qué va a pasar con esas mujeres que llegan con embarazos ectópicos, con embriones todavía vivos, pero que están o van a producir inminentemente la muerte de la mujer si es que no es atendida? O sea, un médico, una médica, alguien que tenga la capacidad profesional para operar a esa mujer no podría negarse. Y así existen situaciones médicas concretas que necesitan de la atención emergente oportuna y en donde la objeción de conciencia no cabe, porque realmente la objeción de conciencia no está por encima del derecho a la vida de las mujeres en este caso, o del derecho a la atención y a la entrega de anticonceptivos que son indispensables para ejercer un derecho reproductivo que está en la Constitución y que tiene que ver con que yo decido cuántos hijos quiero tener, si no los quiero tener, el intervalo entre cada hijo. Eso es un derecho constitucional. Entonces, los argumentos relacionados con que los profesionales de la salud tienen el deber de denunciar, porque así lo dice el Código Penal, también es un argumento falaz, es un argumento doloso, es un argumento que no está tampoco por encima del derecho a la vida de las personas. Este deber de denunciar está eximido para los profesionales de la salud. Entonces, los profesionales de la salud tienen la obligación de observar el secreto profesional, porque además es un secreto que protege al profesional de la salud y que le obliga a respetar la confidencialidad. La confidencialidad es un derecho que está en la Constitución y que ha sido un derecho que en las convenciones internacionales, las diferentes convenciones vinculantes, le han recomendado al país que regule la objeción de conciencia, que garantice la confidencialidad, que mejore los servicios de anticoncepción, que mejore y que fortalezca el acceso a la educación sexual integral. Entonces, en este marco, lo que hace este código es afianzar esos derechos y proporcionar
una seguridad y una garantía para que las mujeres no sientan que cuando van a los servicios van a ser o denunciadas o no van a ser atendidas. También queremos decir que tenemos una posición respecto al tema de la gestación subrogada. La gestación subrogada es un artículo, es una posibilidad para las mujeres en este país según este Código de la Salud. Está puesto en el artículo de reproducción asistida, de tecnologías reproductivas, y las mujeres, las feministas y el movimiento de mujeres no estamos de acuerdo cómo está planteado en ese articulado. No estamos de acuerdo en el sentido de que no hubo debate en ese sentido, y eso sí me parece que es complejo. Y en estos días y en estas 2 semanas intensas de leer y de verificar cómo es que la gestación subrogada se da en otros países, realmente tenemos terror. La regulación de la gestación subrogada no impide la explotación. El deseo de ser madre o de ser padre no es un derecho. Y la posibilidad de esto en relación al nacimiento de un bebé, de un niño, no protege al niño y no le otorga protección. Entonces, en ese marco sí solicitamos que sea vetado parcialmente esto, que sea debatido, ¿sí? Y que veamos en relación a la legislación comparada cómo en otros países ha resultado esto de la gestación y cómo, por ejemplo, en el Reino Unido se da. En el Reino Unido la gestación subrogada es absolutamente vigilada y acompañada por la función judicial. No tiene de ninguna manera posibilidad gente común y corriente de acceder a la gestación subrogada. Se da solo en el campo de los parientes, de familiares, y ese niño entra en un proceso de adopción. O sea, ese es un ejemplo. No estoy diciendo que sigamos ese ejemplo y que ya aprobemos la gestación subrogada. Lo que estamos planteando es que se vete parcialmente eso y que se debata poniendo en perspectiva los riesgos que tienen las mujeres en este marco, las experiencias que hay en otros países y en este tema del COVID, por ejemplo, en esta etapa de COVID, hay un grupo, hay un sitio de mujeres que han estado gestando en este marco en una ciudad de la India y que fueron abandonadas. Las mujeres están ahí sin poder defenderse ni del COVID y enfrentando embarazos producto de un contrato que les da todos los derechos a quienes contratan y ningún derecho a las mujeres. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado, y las mujeres estamos de acuerdo con lo que ha planteado Josué, con lo que ha planteado Cristina. Este es un código que, si bien tiene pendientes, tiene avances en este campo. Sería irresponsable que no se lo vete y sería terrible que el presidente Moreno claudique ante las presiones de la iglesia, de las iglesias, o de la Iglesia Católica, o de la Iglesia, o de la Conferencia Episcopal. Sería inédito que suceda esto. Habría un reposicionamiento de que la iglesia, en este caso, es colegisladora. En un Estado laico eso no lo podemos permitir. Entonces, quiero terminar con esto, decirle al presidente Moreno que estamos pidiendo que nos reciba y que escuche nuestra posición como movimiento de mujeres, y que estamos planteando que en el veto presidencial, pues, apoye los artículos que están bien y que afianzan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que impida el riesgo de que mujeres y hombres en este país entren en riesgo o de morir las mujeres, o de infectarse, o de no ejercer un derecho reproductivo por parte de los hombres también. Estos artículos no solo protegen a las mujeres, protegen a los hombres también. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Virginia, por tu intervención. En este momento tenemos la intervención de Sebastián Palacios, asambleísta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la Fundación Desafío, a Virginia, gracias por la invitación a esta rueda de prensa. Encantado de compartir este espacio con Cristina y con Josué. Y gracias a todos los medios de comunicación que están presentes y que nos siguen en este tema que es tan importante, tan sensible. La verdad es que me uno y me sumo a las palabras de quienes me antecedieron
Me aterra y me apena el que de temas relacionados a los derechos, a derechos humanos, a derechos consagrados en la Constitución, se haya levantado una controversia y una polémica sin sentido, una polémica que ha descontextualizado los artículos del Código de la Salud, que ha malinterpretado muchos de esos artículos y sobre todo ha desinformado y ha asustado a la ciudadanía con mensajes que son completamente falsos. Yo estoy feliz y orgulloso de estar en la vereda correcta, en la vereda de la responsabilidad, de los derechos y sobre todo en la vereda de la verdad. Por eso es que desde la aprobación del Código de la Salud nos hemos dedicado a desmentir todas esas falacias que se han dicho sobre el código y a explicar con argumentos, leyendo los artículos, qué es lo que dice cada uno de esos artículos, entre comillas, polémicos o controversiales del Código de la Salud. El Código de la Salud no promueve, no legaliza el aborto, como se ha tratado de decir. No lo puede hacer, porque bien lo explicó Cristina, solo a través de una reforma del Código Integral Penal se podría legalizar el aborto en nuestro país. Ya hubo un debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación hace casi un año aquí en el Ecuador. Hoy no estamos en ese debate. El Código de la Salud no legaliza el aborto, tampoco lo promueve. Lo que hace el Código de la Salud es asegurar la atención de emergencia a una mujer que llega a un hospital con un sangrado, con un aborto, que puede haber sido ocasionado o puede haber sido natural. Eso no debe importar al médico, no debe averiguar cuál fue la causa. El médico no es un policía, no es un fiscal, el médico no es un investigador. El médico tiene la obligación de atender a esa mujer de emergencia y salvarle la vida. Por eso es que me ha preocupado tanto la desinformación sobre este artículo, porque los políticos y la gente que mienta alrededor del Código de la Salud y sobre todo alrededor del artículo que garantiza la atención obligatoria de las emergencias obstétricas, la persona que mienta sobre eso está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Es así, quienes mientan de forma populista, de forma demagógica, de este artículo de la atención de emergencias obstétricas, está vulnerando los derechos de las mujeres, está poniendo en riesgo su vida. Así de complejo y así de importante es decir la verdad sobre un tema que garantiza derechos humanos consagrados en la Constitución. El Código de Salud tampoco permite, viabiliza o promueve el cambio de sexo en niños y niñas, como se ha tratado de decir. El Código de Salud claramente, en el artículo que habla sobre las anomalías de indeterminación sexual, se refiere únicamente a esos casos, a los niños, a las niñas, a las personas que nazcan con esta anomalía, que nazcan con una indeterminación sexual. Y lo que dice el artículo no es que los médicos pueden realizar un procedimiento de asignación sexual, más bien es todo lo contrario. El artículo prohíbe a los médicos de hacer un procedimiento de asignación sexual en el momento del nacimiento en personas que nazcan con una anomalía de indeterminación sexual. Les prohíbe a los médicos hacer esto y permite realizar estos procedimientos de asignación sexual solamente a partir de la pubertad. ¿Por qué se pone esto dentro del Código de la Salud? Y ojo, y quiero insistir en esto, no se refiere el artículo a todo el universo de niños en nuestro país. No, el artículo habla específicamente de los casos de personas que nazcan con una indeterminación sexual. Y este artículo, que prohíbe, por cierto, a los médicos realizar estos procedimientos de asignación de sexo al momento del nacimiento, se lo pone porque han habido muchos casos en nuestro país. Realmente hay un subregistro de esto. No conocemos todos los casos, pero hay muchos, porque los hemos escuchado dentro de la Comisión de Salud, de niños que nacieron con una indeterminación sexual, que tenían un aparato sexual reproductor femenino interno, y masculino externo. El médico al momento del nacimiento, hoy en día, sin la legislación del Código de la Salud, sin lo que plantea el Código de la Salud,
el médico tiene la facultad de realizar un procedimiento de asignación sexual en el momento del nacimiento. Hemos tenido casos, madres que han ido a la comisión y nos han contado que le asignaron un sexo femenino a esa persona cuando nació y fue creciendo y no tenía una identificación sexual femenina, no tenía una voz femenina, no tenía comportamientos que socialmente son aceptados como femeninos, se sentía un niño. Imagínense el conflicto psicológico que tenía este niño en su crecimiento cuando cometieron un error los médicos al momento de realizar esa operación, ese procedimiento de asignación sexual en el momento del nacimiento. Entonces, lo que dice el Código de la Salud, atendiendo a todos estos casos que ocurren en nuestro país, es justamente prohibir que no vuelva a pasar esto, que los médicos no realicen ese procedimiento al momento del nacimiento, sino que se espere hasta la pubertad, cuando esos niños que nacieron con una indeterminación sexual tienen ya una claridad sobre su identificación sexual, y en ese momento, obviamente, siguiendo un protocolo, siguiendo los procedimientos establecidos, teniendo todas las recomendaciones médicas al respecto, se podrían realizar estos procedimientos, insisto, solamente en los casos de personas que nazcan con una indeterminación sexual. Entonces, claramente queda explicado que el Código de la Salud no promueve el cambio de sexo en niñas y niños. Esto ha asustado a la gente, esto ha generado una controversia innecesaria, porque el Código de la Salud no dice eso. Y así podemos citar algunos de los artículos que se están desinformando, que se están malinterpretando dentro del Código de la Salud, con el objetivo de generar caos, generar controversia de un código que puede tener algunas cosas que mejorar, sin lugar a dudas. Yo he sido el primero en reclamar muchas mejoras que puede tener el Código de la Salud y que no fueron atendidas quizás porque no hubo voluntad política. Pero si es que hay algo que podamos nosotros resaltar del Código de la Salud y que las personas que votamos a favor de este código dentro de la Asamblea Nacional creemos firmemente, es que este código garantiza derechos básicos de las personas, un derecho a una atención integral en salud y, para las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, que además se garantizan a través de la Constitución, se garantizan a través de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, también aprobada hace algunos años en la Asamblea Nacional, y que por supuesto deben ser aterrizados a un código que no habla sobre ética, que no habla sobre religión, que no habla sobre política. Es un código técnico que habla sobre salud. Y por lo tanto, lo que pedimos a la gente, y mi mensaje a quienes nos escuchan el día de hoy, es que no compartan estos mensajes que se están pasando a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, con desinformación. Infórmense, lean los artículos, conversen con médicos sobre estos mensajes que se pasan y digan lo que es responsable a partir del Código de la Salud. Digamos la verdad sobre el Código de la Salud. Y el mismo mensaje va hacia el presidente de la República. En sus manos hoy está el enviar un veto o no a la Asamblea Nacional. Analice, presidente, ese veto desde una mirada técnica, desde una mirada de derechos, desde una mirada responsable. No se deje llevar, por favor, por todos estos comentarios que buscan desinformar, que buscan mentir, que buscan descontextualizar todo el sentido y el espíritu que tiene el Código de la Salud. Los asambleístas que creemos en los derechos humanos, que trabajamos todos los días para garantizarlos en las diferentes leyes y en toda la legislación ecuatoriana, vamos a estar muy atentos a que ese veto, si es que existe, llegue analizado de una manera técnica. Con eso agradezco nuevamente su atención, la invitación a esta rueda de prensa y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes que estamos en esa misma vereda, en la vereda de los derechos, en la vereda de la verdad y sobre todo la garantía de lo que las mujeres en nuestro país merecen, que son derechos, que es igualdad y que es no violencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la intervención de Sebastián Palacios. Les recordamos que esta fue la rueda de prensa sobre el nuevo Código Integral de la Salud que garantiza derechos constitucionales como la confidencialidad y servicios de salud sexual y reproductiva como emergencias obstétricas, anticoncepción
e información para mujeres y hombres. En este momento, las y los periodistas y las personas que también están conectadas en redes sociales pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas. En este momento voy a leer una de las preguntas realizada por La Periódica, que también está haciendo una retransmisión de esta rueda de prensa, así que muchas gracias también. La pregunta es, ¿los grupos antiderechos han manifestado que son varios los artículos problemáticos en el COS y nos gustaría conocer su opinión al respecto? Han mencionado que el artículo 201 promueve el aborto, el artículo 22 y 115 aprueba el uso indiscriminado de métodos anticonceptivos en menores de edad, el artículo 196 promueve los vientres de alquiler y el artículo 9 y 195 obligan a médicos a intervenir en casos de emergencia obstétrica por cualquier causa. ¿Alguna vocera que quiera responder esta pregunta? Ya hemos también acotado algunas de estos artículos. Y yo solo quisiera aclarar técnicamente lo siguiente. Un aborto en las actuales circunstancias, al siglo XXI que estamos viviendo, la mayoría de las mujeres que se realizan abortos o se inducen abortos los hacen con medicamentos. O sea, esa es una realidad que no solo vive el Ecuador, sino que vive el mundo entero. La tecnología ha avanzado y las mujeres a esta fecha pueden inducirse un aborto con medicamentos. Eso pasa en el Ecuador también. Hay, vuelvo y repito, 10.000 internaciones por abortos no especificados en el sistema de salud, y de esos 10.000 abortos no podemos decir que el médico puede decir este es provocado y este no es provocado. El médico no puede darse cuenta cuando la mujer ha tomado medicamentos o se ha puesto un medicamento. El médico no puede a simple vista decir eso es así. Lo que está sucediendo es que en el sistema de salud hay una consigna, digamos, en algunos servicios, afortunadamente no en todos, y están obligando a las mujeres a autoinculparse. Pues mujeres que llegan con abortos espontáneos por la angustia de que las atiendan, pues dicen, bueno, sí me puse algo, me tomé unas pastillas, y luego de que se autoinculpan, les han atendido. Entonces, y eso no solo pasa con abortos, también pasa con partos prematuros. En la vida de las mujeres o en los embarazos, en la maternidad, existen abortos, pero también existen partos que se adelantan. O sea, ¿por qué razón es que el médico asume que esa mujer podría haberse hecho algo para adelantar el parto o para hacerse un aborto? Entonces, tampoco es posible hacerse un examen de sangre para rastrear el medicamento que se ha puesto esta mujer. La tecnología aquí en el país no existe, pero además del medicamento, cuando ya supuestamente le cogen la muestra de sangre, el medicamento ya no está circulando por el cuerpo. Entonces yo no sé en base a qué las están denunciando, no sé en base a qué. Las están denunciando en base a una suposición, lo que es antitécnico, la guía de práctica clínica para atención del aborto en general, no le dice al médico, usted tiene que denunciar. Están cometiendo un delito de tortura, porque en el Código Penal y en el artículo 151 está penada la tortura. Imagínense una mujer que llega angustiada porque está sangrando, porque cree que se va a morir, le empiezan a dilatar la atención por esta situación, y casos de esos tenemos. Entonces, realmente es terrible lo que puede suceder si es que permiten objeción de conciencia para los médicos o para quienes hacen los procedimientos, porque no hay técnicamente una posibilidad de que el médico sepa que ese aborto ha sido inducido. Quería contestar esa parte. No sé si alguien más quiera. Tenemos dos preguntas más. Si me permites, Virginia, nada más aclarar algo. Sí, claro. En la línea de lo que decía Virginia, creo que es importante decir que en nuestro país y en cualquier país del mundo, las mujeres abortan con o sin código de salud. Es decir, lo que establece el código es que esa mujer que se tome unas pastillas, ¿no es cierto?, un medicamento para abortar en su casa,
que lo haría con o sin código de la salud, y tenga alguna complicación y llega a un hospital, deba ser atendida de emergencia, obligatoriamente. Ningún médico se va a poder negar a atender esa emergencia. Lo mismo en los casos en que una mujer tenga un accidente o tenga un aborto espontáneo en su casa. El médico, insisto, no debe analizar las causas. Lo que debe hacer el médico es atender a esa mujer. Y con respecto a un artículo que se nombró en la pregunta, que es el artículo 115, que habla sobre las políticas de prevención, se ha tratado de decir que este artículo promueve una educación sexual con ideología de género. Yo siempre me pregunto, ¿qué es eso de la ideología de género? Hasta ahora no logro entender a qué se refieren. Si es que se refieren a una educación con enfoque de género, es completamente diferente y eso es algo técnico. Si es que queremos una sociedad que no sea machista, una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos, donde les enseñemos a nuestros niños que por ser niña no es que está privada de jugar al fútbol o de vestirse como ella quiera vestirse o de hacer algunas cosas que a veces se consideran solamente para hombres, solamente para niños. Eso hay que romper en nuestra sociedad y por eso es que se busca una educación con enfoque de género. Pero el artículo 115 como tal, lo que dice es que la Autoridad Educativa Nacional, el Ministerio de Salud, junto a la entidad rectora del deporte, y obviamente con la Autoridad Sanitaria Nacional, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, que son instituciones públicas en nuestro país, ¿no es cierto?, elaborarán políticas y programas educativos para los centros de desarrollo integral, para la primera infancia, establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y asesoría en materia de salud sexual y salud reproductiva, a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente, toda forma de violencia, el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Acaso no queremos que nuestros niños aprendan y sepan sobre este tipo de enfermedades de transmisión sexual? ¿Acaso no queremos que estén alertados de todas las estadísticas, de todas las personas jóvenes que quedan embarazadas prematuramente y sin querer estar embarazada, sin querer tener ese hijo? Hay a veces una contradicción entre la gente que dice, bueno, debemos disminuir el número de mujeres que abortan, debemos disminuir el número de violaciones en nuestro país. Bueno, la forma de disminuirlo es justamente a través de la educación sexual en nuestros niños y jóvenes. Así que seamos nuevamente responsables en la forma en la que interpretamos este artículo y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que esta educación, de forma técnica, de forma responsable, se la debe dar en nuestros niños y jóvenes, lo cual no significa, como están tratando de decir algunas personas, que se les va a decir a los niños que vayan y tengan relaciones sexuales sin control. No, 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 eso no dice, más bien es todo lo contrario a lo que se refiere el artículo. Se refiere a políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, políticas de prevención de embarazo juvenil, embarazo adolescente, que como ustedes saben, en nuestro país las cifras son altísimas comparadas a otros países de la región. Así que en eso se enfoca el artículo 115. Muchísimas gracias. Sebastián, tenemos una pregunta de Jonathan Machado de Primicias. Por favor, pueden encender su micrófono y hacer la pregunta. Buenos días. Una consulta para Virginia o Cristina y otra para el asambleísta. La primera es, ¿qué las motivó o cómo están viendo el posible pedido del veto justamente al tema del vientre de alquiler? ¿Cómo fue que llegaron a esa decisión y cuáles son los argumentos que esperan plantear para que se tome en cuenta y se vete este artículo? ¿Y qué es lo que quisieran que diga justamente este artículo? Y para el asambleísta, preguntarle por qué se decidió que sea la pubertad, ¿qué alguna norma técnica, médica, por qué no la mayoría de edad, por qué no los 5, por qué no los 10? Es decir, ¿qué fundamentos técnicos o médicos se tomaron en cuenta para decidir que cuando una persona tenga esta indeterminación sexual sea la pubertad o una edad? Básicamente, porque es muy amplia, la pubertad no es una edad precisa. Eso nada más, por favor. Gracias. Cristina, ¿quieres contestar?
¿O quieres que yo conteste? Virgen, ¿me puedes ayudar tú, por favor? Porque tengo que leer la pregunta, no tengo buen audio. Mientras tanto yo leo, ¿sí? Ok. Bueno, la gestación subrogada es un gran tema que desde el movimiento feminista, no solamente acá, no hemos debatido mucho, pero a nivel internacional y en otros países, como en España, se ha debatido mucho, hay muchísima información sobre la gestación subrogada. Primero, no es maternidad, porque la maternidad es un concepto amplio, es un concepto grande. Las mujeres no son contratadas para ser madres de un bebé, son contratadas para darle gestando a otra persona, a una pareja, qué sé yo, un embarazo que esa otra persona está contratando. O sea, la gestación subrogada no alquila un vientre, alquila un cuerpo y alquila una vida por 9 meses, y eso significa que la mujer que acepta tener esta gestación subrogada, pues se enfrenta a todos los riesgos que tiene un embarazo y que tiene un parto. Entonces, no sé, en la construcción del Código de Salud, nosotras como Movimiento de Mujeres no incidimos en este tema realmente, a veces no nos alcanza la vida para tanto, pero ya que el código está, yo creo que es una buena oportunidad para argumentar desde este sentido. O sea, en alguna ocasión me dijeron, bueno, pero es un derecho a decidir sobre el cuerpo. Entonces, si la mujer quiere decidir sobre su cuerpo y alquilar su vientre, digamos, por decirlo de la manera más fea, pues lo podría hacer. Pero eso no es libertad. Nosotros no planteamos ese tipo de libertad porque no es libertad. O sea, libertad, cuando a una mujer pobre le toca decidir en unas condiciones de desigualdad y de sumisión y de desventaja por su pobreza, alquilar su cuerpo y su vida durante esos 9 meses por una plata que muchas veces ni siquiera es el montón de plata que le arreglaría la vida, pues no consideramos que eso sea libertad. El feminismo plantea libertad en igualdad de condiciones. O sea, ¿desde qué punto esa mujer decide? Eso no es feminista, eso no es ser libre. Por otro lado, los contratos que se dan en este marco son contratos terribles. Las mujeres pierden toda su libertad en esos 9 meses. Las mujeres tienen riesgos. Si es que no sale, si es que ven que no sale ese feto del sexo que quisieron, o si es que sale ese feto con alguna anormalidad, con algún trastorno genético, qué sé yo, la mujer tiene que hacerse cargo de ese embarazo. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que decirlas, yo creo que hay que trabajar y hay que ver qué pasa en otros países, cómo esos niños muchas veces se han quedado en un limbo jurídico y es responsable, diría yo, pues conocer todo lo que sucede en otros sitios para ver si nos conviene o no, para ver, por ejemplo, si hay una legislación que convenga, una regulación que convenga, plantearla. Esto ya se da en el país, o sea, no es que no se da, yo creo que eso también fue una motivación para que se plantee una posible regulación. Pero tal cual está en el Código de Salud, no protege a las mujeres. Por ejemplo, ahí no habla de la edad, no habla de que las mujeres nulíparas que nunca tuvieron un embarazo no deberían ser permitidas para esto. O sea, esas cosas deben ser dichas. Entonces, hay muchos riesgos que creo yo no se han dicho, no ha habido un debate, y por esa razón estamos planteando que el presidente vete parcialmente ese artículo y no lo permita hasta que no se haga un debate responsable, técnico, comparado con con casos, digamos, que hayan pasado en el país. Entonces, esa sería nuestra propuesta en el tema de gestación subrogada. Correcto, muchísimas gracias, Vigia. A mí solamente me gustaría añadir que, dado que el momento en que una mujer alquila su vientre, no me parece terrible el término, pero es así,
no está ejerciendo una libertad personal para decidir, porque estamos hablando de casos de mujeres precarizadas en condiciones de pobreza. Entonces, en este sentido, de ninguna manera es una libertad de decidir, ¿no? Además, hablamos, como ya mencionaste, Virgi, que todos los derechos están de parte del contratante, más no de la mujer. Y la mujer en cuestión es la que tendría que asumir todos los riesgos que implica un embarazo, una gestación. Entonces es simplemente una manera más de explotación contra la mujer, promover los vientres de alquiler. Nada más. De mi parte, y la pregunta que se me hizo... Asambleísta, disculpe, no sé si también tiene un punto de vista sobre este tema, por favor, sobre el tema de los vientres de paso. Le agradezco, muy amable. Claro que sí, Jonathan. Con respecto al artículo que habla sobre maternidad subrogada, hay una parte del artículo que justamente prohíbe el que existan contraprestaciones económicas. Por eso es que de ninguna manera este artículo está promoviendo los vientres de alquiler. Ahora, podemos tener un debate muy amplio alrededor de la maternidad subrogada, ¿no es cierto? Hay países que son muy abiertos en este sentido, como Estados Unidos, en donde hay absoluta transparencia y toda una guía a las mujeres que quieren, incluso allá existe el alquiler del vientre como tal. Hay otros que son mucho más cerrados. Creo que podríamos debatir cómo se puede redactar este artículo y mejorarlo a través del veto. Yo creo que sí pueden haber mejoras para asegurarnos que no se dé lo que estamos temiendo, lo que Virginia teme, lo que Cristina teme, yo creo que todos tememos, y es que existan o se promuevan o se proliferen los vientres de alquiler en nuestro país. No podemos cerrar los ojos y decir que eso no sucede hoy en día. De hecho, pasa hoy en día. Hay gente que hace negocios alrededor de esto, y el espíritu que tiene el Código de la Salud, la razón por la que se colocó ese artículo es justamente para evitar que eso suceda. Claro, ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cómo van a controlar que esto no pase? Es muy difícil controlar, pero hoy en día sin un Código de la Salud también es muy difícil controlarlo. Entonces, lo que quisimos es que si es que sin un Código de la Salud alguien alquila el vientre de varias mujeres como un negocio, sin el Código de la Salud no habría una sanción administrativa como tal. Con el Código de la Salud y con este artículo, al prohibir la contraprestación económica, ya existe una sanción administrativa, además de las sanciones penales que puedan existir al respecto. Pero ya hay, digamos, la forma en la que si alguien sabe que existe una red de negocios a través de vientres de alquileres, insisto, no queremos que pase eso en nuestro país, ya lo puede denunciar, y a través del Código de la Salud o con el paraguas del Código de la Salud, ya existen sanciones a quienes realicen estas actividades. Ese es el espíritu del código, pero insisto, si es que se puede conversar, si es que se puede llegar a mejorar este artículo, incluso en su terminología, para que sea mucho más claro y para que enfoque el artículo los derechos de las mujeres como tal, yo estaría totalmente dispuesto a aceptar un veto que vaya por ahí. Ahora, con respecto al artículo de la asignación de sexo en casos de personas que nazcan con una indeterminación sexual, Jonathan preguntaba por qué la pubertad y no cuando esa persona llegue a su mayoría de edad, cumple los 18 años, o por qué no antes. La verdad es que esto obedece a un criterio médico. Los doctores que fueron a la comisión nos explicaban que en las personas, en los casos de personas que nazcan con esta anomalía de indeterminación sexual, la edad en la que ellos empiezan a tener estos procesos de cambios físicos y hormonales, ¿no es cierto?, que permiten esa transformación del cuerpo infantil en un cuerpo adulto, es justamente esa etapa de la pubertad. Nos referimos a la etapa biológica de la pubertad y no a una edad específica, porque sería un error. Hay niños que alcanzan la pubertad antes que otros, incluso entre niños y niñas varía la edad. La pubertad en sí muestran esos cambios en el cuerpo que preparan al organismo para la reproducción y para disfrutar del placer sexual adulto. Así dice incluso el concepto de la pubertad. Por lo tanto, es, digamos, esa fase biológica en la que el niño o niña que nació con esa indeterminación sexual puede ya identificar su sexualidad y, por lo tanto, el médico podría realizar estos procedimientos, obviamente con el acompañamiento de sus padres.
dejar esto para que suceda recién en su edad adulta, cuando cumpla los 18 años, sería un completo error y sería una irresponsabilidad, porque tendríamos niños que asistan a la escuela y que empiecen a relacionarse con otros niños con unos traumas y problemas psicológicos grandísimos. Imagínense un niño que tenga un pene y a su vez tenga mamas, ¿no es cierto? Imaginémonos el problema psicológico que ese niño puede llegar a tener subiendo los años y llegando a los 18 años cuando recién podría realizarse esos procedimientos de asignación sexual. Entonces, por eso es que se pone la edad, o más bien la etapa biológica de la pubertad, y hay algo importante que resaltar en el artículo y es la parte final de esa parte pertinente que dice, excepto en los casos en los que esté en riesgo inminente su salud o vida. Digamos que hay un niño de 9 o 10 años y que esto le está generando problemas psicológicos tremendos, una depresión, su vida podría estar en riesgo y podría así justificarse el realizar ese procedimiento. En los casos de personas que nazcan con indeterminación sexual, antes de la fase biológica de la pubertad, podría haber esa excepción en caso de que su vida o su salud corra peligro. Entonces, así queda explicado, mi querido Jonathan, la razón por la que se colocó esta fase biológica por un criterio médico, un criterio técnico dentro del artículo que habla de este tema. Muy amable, gracias, asambleísta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Ela Zambrano de la Línea de Fuego. La sentencia Albarracín versus Ecuador podría servir de paraguas para que en el COS no se afecte el derecho a la salud de las mujeres. De alguna manera, en la sentencia se nombra que el sistema de salud es uno de los sistemas que falló en la atención de Paola en el Ecuador. La sentencia de Paola Guzmán es una sentencia importantísima que plantea mejorar las políticas de acceso a la protección a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Paola Guzmán fue vulnerada en todos sus derechos y la Corte Interamericana emite una sentencia en la cual, como parte de la reparación integral a Paola, le obliga al país a mejorar sus políticas de protección, y en esas políticas están el acceso a la información, el acceso a la educación sexual, el acceso a que las niñas y las adolescentes no vivan situaciones de violencia. Y eso tiene que ver con el acceso a la información y con la posibilidad de que niñas y adolescentes, niñas y niños tengan la posibilidad de saber, de entender qué es lo que les pasa, qué derechos tienen de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez. Entonces, en ese marco, el Ecuador está conminado a cumplir la sentencia, es una sentencia vinculante, como parte de la reparación integral que la Corte Interamericana le obliga al país a cumplir. Pero en ese marco, el Ecuador no solamente tiene pendiente cumplir esta sentencia, tiene otro proceso jurídico a nivel internacional que está en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra por el caso Norma. Norma fue una niña, es una muchacha ahora, pero fue una niña cuando fue violada por su padre y embarazada por su padre. El sistema de salud no funcionó tampoco con Norma. Norma pidió un aborto y no se lo dieron. Y claro, tuvo que parir el hijo de su papá. Y todas las vulneraciones que vivió Norma en el sistema de salud, en el sistema de administración de justicia, porque la administración de justicia igualmente volvió a colocar a Norma en la casa del padre, que ya la había violado. Entonces, los casos pendientes ante la justicia internacional que tiene el Ecuador tienen que ver con esto también. Y también tiene pendiente cumplir con 7 recomendaciones de Naciones Unidas, 5 recomendaciones que le han hecho diferentes comités respecto a la priorización que tiene que tener el Ecuador respecto a políticas de educación sexual integral, a políticas de acceso a la anticoncepción, de políticas de protección de las mujeres en el embarazo, de políticas que protejan a la diversidad sexual, a las mujeres lesbianas en su derecho a vivir su identidad sexual.
Entonces son 5 comités que le reiteran cada año al país que tiene que mejorar sus marcos normativos, sus marcos de protección a la adolescencia, a la niñez y a la población en general. Estos comités no solamente le han recomendado al país que despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación, también le han dicho eso, pero también le han dicho, como lo dijo el relator de salud el año pasado y la relatora de violencia el año pasado, que tiene que mejorar todo lo que es el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a servicios que tengan la capacidad de no discriminar y de atender con celeridad y oportunidad. El relator de salud ya advirtió sobre objeción de conciencia en su informe el año pasado. Y en este momento hay en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, están con los ojos puestos en el Ecuador, porque no es posible que encima de todas estas recomendaciones tengamos el riesgo de que retrocedamos más. Las políticas y las leyes son progresivas en términos de derecho. Sería inconstitucional y estaría en contra de los estándares internacionales que se ponga obstáculos a las prestaciones básicas de salud como es la anticoncepción o las emergencias. Eso nos colocaría en responsabilidad internacional. Ya nos están diciendo desde hace varios años que mejoremos en esos aspectos. Ojalá que no retrocedamos, porque estamos en el ojo de la comunidad internacional. Tenemos una pregunta en línea de Runa de Caipi Chaipi. ¿Cómo ayudará a las jóvenes y mujeres penalizadas por abortar estas reformas del COS? ¿Tú quieres? Cris, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, solamente al respecto lo que quisiera señalar es que la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, pues bajo esa premisa creería yo que no se puede hacer mucho al respecto. No sé qué dirás tú, mi querida Vicky. Yo creo que estamos en un momento, Sebastián lo sabe, los temas de las leyes y de los marcos jurídicos tienen momentos precisos, momentos en donde las oportunidades se dan. El año pasado no se pudo despenalizar el aborto en caso de violación, desafortunadamente 65 votos que tuvimos, que fueron más votos que los que tuvieron los grupos en contra, pero no nos alcanzaron para despenalizar el aborto. ¿Cómo termine este proceso de la aprobación o no del Código de Salud también es importante en el marco de lo que la Corte Constitucional vaya a definir. La Corte Constitucional, en el supuesto caso que se claudicara y se introdujeran frases que atentarían contra el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, yo le diría a la Corte que tendría que solventar eso y solucionarlo a través de las demandas que tenemos interpuestas para que despenalice el aborto en caso de violación. Y en todo caso, si eso sucediera, el movimiento de mujeres está presto para inmediatamente introducir una demanda de inconstitucionalidad, porque eso sería irse en contra de los derechos que están en la Constitución. Por lo tanto, pero simbólicamente, políticamente, eso afecta. El presidente Moreno tiene que ubicarse también en el contexto de los procesos que están en la Corte y tomar en cuenta que podría afectar eso. No sabemos realmente, yo creo que la Corte Constitucional, siendo un espacio técnico jurídico, no debería tener esa influencia, pero en este país, con todas las cosas que suceden, pues ya no podemos estar seguras. Entonces, lo mejor sería que la Corte, el presidente vete a favor, que ratifique estos artículos que mejoran y garantizan estas prestaciones de salud pública de una manera adecuada, y que la Corte Constitucional, en este marco que tiene de despenalizar el aborto a través de estas demandas que se han interpuesto, pues ya sería bueno que nos convoque a audiencia pública y que de una vez por todas también se zanje este pendiente que tiene el país respecto a que se están vulnerando los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes violadas, que son obligadas a parir
producto de un crimen, porque es un crimen el que genera un embarazo cuando son violadas. Entonces, permitir que sigan pariendo producto de un crimen es una vulneración que ya ha puesto al país en el concierto internacional como un país retrógrado. O sea, es muy vergonzoso que estemos debatiendo que esto de que las mujeres tienen o no derecho a ser atendidas. Eso es muy vergonzoso. Pero también es vergonzoso vivir en un país que obliga a las mujeres a parir producto de un crimen. Y la Corte Constitucional ya debe zanjar de una vez esta barbaridad que viven las mujeres en el Ecuador, o que son violadas, son obligadas a seguir un embarazo que no quieren. Querida Vicky, compañeras y compañeros, antes de seguir, respecto un poquito, antes de pasar, refiriéndome al caso concreto de la decisión de la Corte Interamericana respecto a Paola Guzmán, yo sí quisiera hacer hincapié acerca del hecho de que esta decisión marca un precedente y es necesario a través de ella pedir, exigir a la sociedad, sobre todo en lo que se refiere al ámbito educativo, desnormalizar este tipo de actos de acoso, de abuso sexual contra alumnas por parte de profesores o por parte de autoridades, como en el caso de Paola, por parte del vicerrector de su colegio. ¿Por qué digo desnormalizar? Porque mientras se estaba dando este caso, este proceso de denuncia posterior al abuso, al acoso, a la violación contra Paola, el Estado ecuatoriano lo que mostró es un sesgo de violencia machista en contra de Paola. ¿Por qué? Porque en vez de llamar el tema por su nombre como un abuso, como un acoso sexual perpetrado por parte del vicerrector, lo que pretendieron hacerlo pasar fue por estupro, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia podemos considerar que una relación afectiva sexual entre un hombre mayor, y en este caso un vicerrector de un colegio, con una menor de edad, su alumna, pueda ser consentida, ¿no? Esto no es un estupro, no fue un estupro, fue un abuso, fue una violación sexual en contra de su alumna. La Corte Interamericana y su decisión hace un llamado a la sociedad ecuatoriana a desnormalizar estos actos, a llamar las cosas por su nombre y desde luego, en caso de que hubiese sido visto bajo esa óptica, este delito tendría que haber sido juzgado como correspondía. Y pues no hubiésemos tenido que pasar, sobre todo la mamá de Paola, la señora Pepita, a quien yo respeto muchísimo por su lucha, no tendría que haber pasado por un proceso tan revictimizante, tan largo y una espera por justicia durante 18 años, ¿no? Eso. Tenemos 2 preguntas más de Rosana Ayabaca de Presencia Internacional. ¿Qué hace falta por parte del Estado para informar y educar a la población en leyes? ¿Es negligencia o mala voluntad? Son las dos cosas. Estamos viviendo una época en donde el Ecuador no tiene asignación presupuestaria para la estrategia de disminución de embarazo adolescente. O sea, ahí se ve una falta de voluntad política. Y se ve y se ha visto a lo largo de estos años, de estos últimos años, cómo el gobierno anterior, definió, por ejemplo, que sea una activista de una agrupación religiosa la que se haga cargo de las políticas de salud sexual y reproductiva. O sea, hemos vivido un continuum de desesperanza y de indolencia frente a lo que significa vivir en un país con altísimos índices de embarazo adolescente y de embarazo infantil. El presidente Moreno eliminó Plan Familia, fue uno de sus primeros decretos cuando se posesionó de presidente. Pero solamente eliminó por decreto Plan Familia, pero no recuperamos el NIPLA, que era un buen programa que fue eliminado por el expresidente Correa, pero tampoco ha sido repuesto por el presidente actual. Y más bien lo que ha pasado es que ni siquiera en situación de pandemia, sino antes, no asignaron los recursos para los programas de reducción de embarazo adolescente. Entonces eso sí es negligente de parte de las políticas y es indolente y falta de voluntad política, porque ahí nos damos cuenta cómo el Estado ecuatoriano no prioriza a una población joven
que es casi el 40% de la población según el censo, es población joven. Tenemos casi 5 millones de mujeres en edad fértil, pero los hombres y jóvenes en edad fértil son más. Recuerden que los hombres en edad fértil viven hasta casi su vejez la posibilidad de fecundar. Entonces, todo esto que estamos viviendo como propuestas de no dar anticonceptivos, de no atender, de no permitir la educación sexual, de poner estas trampas, porque fueron trampas las que pusieron en los artículos, y esas trampas fueron eliminadas para dar lugar a unos artículos que realmente tengan la posibilidad de garantizar los derechos de hombres, de mujeres en todas sus edades. Pues sería terrible que volvamos a poner las trampas y que claudiquemos frente a tener un código que por lo menos en estos artículos ha mejorado y afianzado la garantía de derechos. Entonces, eso es algo que podría decir en esta pregunta. La última pregunta es de Luisana Aguilar, de Wambra Medio Digital. La pregunta es, ¿cuál es la opinión de las organizaciones de mujeres y del asambleísta Palacios sobre la posición de la vicepresidenta de la República y del condicionamiento del voto electoral al veto del COS? Bueno, yo quisiera decir que esta posición de la vicepresidenta nos da a toda luz una prueba de que aparentemente se le olvida que el Ecuador es un Estado laico. Sus funciones no las puede ejercer desde sus creencias o desde sus opiniones personales. Evidentemente, su participación política no es emancipadora y de ninguna manera su gestión asegura más derechos para las mujeres. Por tanto, las mujeres feministas no nos sentimos representadas por ella. Evidentemente, la vicepresidenta desconoce la realidad de la violencia que las mujeres ecuatorianas enfrentamos. Y en esas circunstancias, yo con toda la seguridad podría decir que estamos hablando de una vicepresidenta cómplice de la discriminación y las violencias que las mujeres vivimos actualmente en el Ecuador. Y yo quisiera decir algo que lo dije en otra entrevista, es que la vicepresidenta no ha salido a desmentir lo que han dicho y lo que se ha dicho por innumerable cantidad de veces. Salió, al parecer, la ministra de Gobierno a desmentir que ella no dijo eso. Pero su silencio, hay un dicho que dice el silencio otorga, y su silencio y no salir a desmentir y no salir a poner y decir su posición, desafortunadamente nos hace pensar que ella sí está posicionada en renunciar si es que se aprueba el código. No hemos oído que ella lo haya desmentido. Entonces, sería bueno, todavía hay tiempo, que la vicepresidenta salga y diga cuál es su posición. Yo creo que eso es una posición transparente, una posición sincera, es de mucho valor para la imagen de una autoridad como ella. Entonces yo creo que ella está a tiempo de salir a desmentir si realmente no dijo. Y si lo dijo, pues ratifíquelo, porque de todas maneras este es un país que tiene la posibilidad de decir frente a todos cuál es mi posición. Lo que no puede hacer la vicepresidenta es, si es que fue así, amenazar con renunciar. Porque en ese caso, bueno, sería bueno que lo haga, porque no es posible recibir este tipo de chantaje si es que es así. Pero yo sí creo y le pido que salga y diga realmente cuál es su posición. Desmienta, si que tiene que desmentir, o ratifique lo que tenga que ratificar. Y bueno, solo me gustaría añadir realmente también en respuesta a la pregunta anterior, si es negligencia o falta de voluntad, es eso y mucho más. En realidad vemos cómo las estrategias de los grupos antiderechos, fundamentalistas, conservadores están enquistadas y enquistados en el poder. Evidentemente creo que es necesario que la vicepresidenta salga a aclarar lo que se rumora que ha dicho, pero no me sorprendería porque es público, conocemos que representa al sector de la burguesía guayaquileña que
está muy aliado a los poderes religiosos, ¿no? Que ya se han opuesto históricamente al avance de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y yo sí haría un llamado a la población a que estemos muy atentos, ¿no? La estrategia de estos grupos a nivel mundial no es algo que hemos solo visto en el Ecuador, es algo que hemos visto en Europa, en América Latina. El movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en Perú, en Colombia, ha sido muy fuerte. Su estrategia es el infundir miedo, es el meterse con algo que absolutamente todas y todos defendemos, que es la vida y la familia. No son solo ellos los defensores de la vida y de la familia. Existen diversos tipos de familia. Están las vidas de las mujeres que son obligadas a parir fruto de una violación. Están las vidas de las mujeres que en nombre de una supuesta fe en no sé qué Jesucristo, porque el Jesucristo en el que yo creo no defiende eso, quieren negar la atención y dejar que se desangren. Entonces sí haría un llamado a la población, en primer lugar, decirles, ¿no? Que no se tomen el nombre de todos los cristianos. Puede ser que ellos tengan el poder hegemónico y político, pero estamos creciendo, cada vez somos más. Y segundo, que en el marco de un Estado laico, justamente para defender el derecho que todos tenemos a la libertad religiosa, las políticas públicas deben ser hechas desde argumentos objetivos, científicos y, por último, nuestra fe. A lo que sí nos tiene que inspirar es hablar con la ética, con la verdad y a transformar el mundo. De mi parte, y para concluir sobre esta pregunta, decir que no estamos ante un debate de fe, no estamos ante un debate de ideologías o incluso de posturas políticas. Estamos ante un debate de salud, eso debemos entenderlo. Y estamos en un debate entre la verdad y la mentira, entre lo que dice el Código de la Salud y lo que se ha intentado malinterpretar, lo que realmente dicen los artículos y las descontextualizaciones y mentiras que se han dicho alrededor de esto. Entonces me parecería, por decirlo menos, una irresponsabilidad que sea la vicepresidenta o sea cualquier funcionario público en funciones, me parecería una irresponsabilidad que tomen una decisión en base a mentiras, en base a descontextualizaciones. Y eso no va solamente para la vicepresidenta, que entiendo no ha confirmado esa versión o esa postura, sino para todos los políticos que están haciendo eco de esas mentiras, que están haciendo eco de todas esas descontextualizaciones y desinformando a la gente. Eso es una irresponsabilidad y no puede ser que a los políticos, quienes estamos ahí para decir la verdad, quienes estamos ahí para informar a la gente y sobre todo para trabajar en pro de los derechos, sean irresponsables ante un tema tan sensible como es la atención en salud. Una pregunta más para ya cerrar el panel. Por favor, mencionen hasta qué fecha tienen para enviar el veto. Hasta el 25 de septiembre, preguntan. Y también, ¿cómo se hará el veto parcial para lo de la maternidad subrogada? Esta pregunta es de Agencia F. Efectivamente es hasta el 25 de septiembre, ¿no? Es exactamente un mes a partir desde la aprobación del Código de la Salud. Bueno, en relación a la elaboración del artículo para el veto de gestación subrogada, yo creo que el presidente tiene que asesorarse de personas que realmente están conociendo y conocen sobre los riesgos que implica dejarlo tal cual está en el artículo. Entonces, devolverlo a la Asamblea con el tema de que se haga un debate en donde se pueda lograr o prohibirla o que se asemeje a la mejor regulación que hay en el mundo. Entonces, y si eso es posible en el país también. Yo creo que nosotras seguimos planteando que eso debería estar prohibido, porque no somos un país que se puede equiparar como al Reino Unido, a Inglaterra, en donde se puede hacer lo que ellos están planteando, a esa regulación. No somos Inglaterra, no creo que podamos emular esa propuesta. Pero tiene que haber un debate y ese artículo tiene que ser vetado, porque así como está, abre la puerta a muchas cosas que no están bien. Nosotras hemos
hemos entregado nuestro pronunciamiento al presidente, el presidente lo tiene. Nuestro pronunciamiento, donde tenemos este planteamiento, lo tiene el presidente, lo tiene la vicepresidenta, lo tiene la ministra de Gobierno y lo tiene también la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? No hemos podido entregar al defensor del pueblo, pero tanto el pronunciamiento nuestro como el pronunciamiento de la Red Ecuatoriana de Fe hemos entregado en físico y hemos entregado vía virtual. Entonces ahí está nuestra posición. Y el presidente lo menos que puede hacer es aceptar, reunirse con nosotras y aceptar que ese artículo necesita de más trabajo, de más debate. O sea, eso es más que evidente y lo debería vetar. Por eso. Agradecemos las intervenciones de Cristina Almeida, representante de Nina Warmi, a Josué Berrú de la Red Ecuatoriana de Fe, a Virginia Gómez de la Torre de Fundación Desafío y a Sebastián Palacios, asambleísta. Muchas gracias por esta mañana de aclaración sobre el Código Orgánico de la Salud. La salud no se veta, esperemos que esta información también llegue hasta la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La salud no se veta. Muchísimas gracias a ustedes.